Bueno, quizás para los que son nuevos, hace tiempo que nos visitan, comentar, yo estoy llevando una serie en las predicaciones que hago que se titula Los Moedim de Dios, es decir, Moed es una palabra hebrea que significa los tiempos, las citas, ¿verdad?, de Dios, y el Señor nos habla en su palabra de que Él tiene 7 citas, tiempos de encuentro con Él, muy especiales, ¿verdad?, con su pueblo. Y la fiesta de la que vamos a hablar hoy va a ser el segundo Moed de primavera, ¿sí? Hay esos tiempos, esas citas que Dios hace principalmente en primavera, 4 de ellas son en primavera y las otras 3 restantes son en el tiempo de otoño, ¿sí? Aquellas ya las vimos, estamos entrando en la fiesta de primavera, ¿sí? El primer Moed o cita de Dios, ¿cuál es? La Pascua, el Pesaj, ¿verdad? El sacrificio que había que hacer ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué se hacía ese sacrificio? ¿Por qué motivo se hizo ese sacrificio? Para evitar la muerte. ¿Para evitar la muerte? Bueno, el sacrificio era para recordar. Para rememorar lo que el Señor había liberado a sus primogénitos. Esa es otra fiesta. Pero bueno, sí, a los primogénitos también, ¿no? Ese librarse, ¿verdad?, de esa muerte que iba a pasar sobre los primogénitos. Sí, perdón, de hecho es otra fiesta, pero estaba pensando en la fiesta de los primogénitos. Sí. Vámonos a Éxodo, al capítulo 12, por favor. A Éxodo, capítulo 12. Que ahí es donde tenemos narradas la narración de lo que ocurrió en aquel tiempo. Voy a leer desde el versículo 8. La vez pasada estuvimos tratando con esta otra parte, ¿sí?, en la que veíamos más bien lo que es el sacrificio de un cordero que debía de ser sin mancha, sin defecto, ¿sí?, el cual se iba a realizar, como habéis dicho bien, en memoria, ¿sí?, de ese momento, de ese juicio que Dios había levantado en contra de los primogénitos, ¿verdad? Y a partir del versículo 8, seguimos adelante. Dice: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua, del Pesaj del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Sí? En esa misma noche donde comienza la fiesta de los panes sin levadura, estoy leyendo con la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Capítulo 12, versículo 12.
el 13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar, ¿cuándo? Siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día 7º. En todo este tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mes primero. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tengan levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Como hay un recurso literario que suele usarse mucho en la Biblia y es la repetición, ¿sí? Cuando hay algo importante, algo que el Señor quiere dejar claro, lo que Él hace es repite una y otra vez el concepto, ¿vale? Así que tenemos claro que esta fiesta de panes sin levadura, ¿cuántos días va a durar? 7 días. Van a ser 7 días. Y nos comenta también que el primero y el último son Santa Convocación. ¿Qué significaba eso? Shabbat. ¿Sí? Se celebra Shabbat, pero es un Shabbat no de sábado, sino es un Shabbat alto, es decir, es un día de reposo. Toque el día que toque en la semana. Santa Convocación, dice la palabra, ¿vale? Entonces, en la fiesta de panes sin levadura, tanto el día primero como el día 7º, sea lo que toque ese día, se hace un reposo, ¿sí? Ese día no se puede trabajar, ese día reposamos y buscamos esa presencia del Señor, ¿no? Destaca también que es una fiesta que las siguientes generaciones deberían de celebrarla. No sé si os habéis fijado, pero varias veces dice el texto, sí, que esto es una fiesta que va a quedar a perpetuidad. Es una fiesta que deberán celebrarla vuestras siguientes generaciones. De hecho, esta es la primera de las 3 fiestas anuales que los varones eran convocados a acudir a Jerusalén para celebrarla. ¿Sí? Yo lo siento, quizás por las personas que de repente entran y empiezan a escuchar, a veces es un poco lío. Cuando le sigues igual el hilo, bueno, uno va captando una y otra vez escuchando las cosas, ¿verdad? Pero dijimos que hay 7 tiempos de encuentro con el Señor, 7 Moedim, que el Señor convoca, y dentro de esos 7 hay 3 que son fiestas. Son fiestas que están señaladas para que los varones principalmente, pues también podían ir, pero bueno, la exigencia a los varones tenían que acudir a Jerusalén para celebrar. ¿Cuáles son estas fiestas? La primera, sí, bueno, los panes sin levadura, sí. Pentecostés, la segunda. Y la última, tabernáculos.
Eso es, o Sukkot, ¿sí? Muy bien. Yo no sé, con aquel calendario que vimos, los horarios, cuando estuvimos hablando de cuál era la fecha en la que había muerto Jesús, lo que sí, me imagino que sí que recordáis, como en el calendario del Señor, en la Biblia, ¿cuándo empiezan los días? Al anochecer, eso es, al anochecer, eso es. Entonces, recordemos que esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba con la cena, es decir, ya había entrado la noche, lo cual significaba que ya habíamos entrado en el día 15 de Aviv, ¿verdad? Y ahí se comía el cordero que había sido sacrificado esa misma tarde, ¿sí? El 14 de Aviv, como dice la palabra, el 14 de Aviv a la tarde, entre las tardes más concretamente, ¿verdad? Y esa muerte, ese cordero que simbolizaba esa muerte de Jesús, y decíamos cómo Jesús había cumplido el Pesaj o la Pascua, lo había cumplido con su muerte y con el derramamiento de su sangre, ¿no? Esa sangre que fue derramada para cubrir nuestras vidas de esa ira de Dios que nosotros merecemos, ¿no? Esa muerte eterna. En esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, hay una cosa que destaca principalmente. ¿Cuál crees que puede ser? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿eh? Que no se puede comer pan. Que los panes se comen sin levadura. Muy bien, muy bueno. Eso es, exactamente, ¿no? Los panes se comerán sin levadura, ¿sí? Todo el pan que se iba a comer durante toda esta fiesta no podía ser leudado. Quizás alguno dice, ¿qué tiene que ver esto? Y esto que tiene de importante, ¿no? Y lo que necesitamos entender es que cada una de las cosas y de las órdenes que Dios nos da tiene un significado espiritual detrás, ¿vale? Absolutamente todo, hasta los colores de las cosas que se empleaban. Todo tenía un significado espiritual detrás. Me llama la atención que dice que qué ocurría si alguien comía algo con levadura. Sería eliminado del pueblo. ¿Creéis que será trascendente o no será trascendente la orden que el Señor estaba dando? Muy trascendente, ¿sí? Era algo muy trascendente. Era importante respetar eso porque si no, la persona era extirpada del cuerpo, tenía que salir de la comunidad, ¿verdad? No podrían seguir viviendo entre ellos por esa desobediencia, ¿no? Con respecto al significado histórico, ¿os acordáis? Lo voy a mencionar, que hay personas que todas las fiestas tienen un significado histórico, es decir, se conmemoran o están conmemorando un hecho histórico, ¿vale? Algo que pasó en el pasado, ¿sí? Y la palabra siempre nos dice, esto lo haréis para recordar, pam, 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 lo que sea, ¿vale? Pero además de ese sentido histórico, de esa conmemoración, un recuerdo, ¿sí? Siempre nos va a apuntar hacia algo que va a ocurrir. Y en ese sentido tiene un mensaje profético detrás de cada una de las fiestas, ¿no? Entonces, quizás recordar lo histórico, eso es algo muy sencillo, es varias palabras y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 16, el versículo 3, nos dice así. Deuteronomio 16, versículo 3, dice así. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura. Sigue diciendo el versículo, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Quiero enfatizar eso. Entendemos que la palabra nos está diciendo que esta fiesta
apunta a las aflicciones que el pueblo de Israel pasó en su tiempo de esclavitud en Egipto. Y que también tuvieron que salir como deprisa, muy deprisa de ese lugar, de esa tierra, ¿no? Ellos salieron aprovechando la orden que el faraón había dado, pero después de haber perdido a su hijo primogénito, ¿sí? Y ver cómo su país había quedado prácticamente sin primogénitos, ¿verdad? Todos aquellos que no se resguardaron detrás de esa sangre, de ese cordero, donde hubiera un primogénito, había sido muerto, ¿no? El otro día veíamos cuántos éramos primogénitos y había unos cuantos, o sea, que si hubiera pasado por aquí, se hubiera llevado a muchos, ¿verdad? La salida debía de ser rápida, porque no mucho tiempo después, Faraón iba a cambiar de opinión. Y él y su ejército se pondrían rápidamente en marcha para perseguir a los israelitas. Sí, en Éxodo 14, bueno, no me voy a meter, pero si lo queréis ver, está en Éxodo 14, en los versículos del 5 al 9, ¿sí? Donde está diciendo precisamente eso, ¿no? Que cuando ya dice que se enteró de que el pueblo se había escapado, aunque él había dado la orden de que se fuesen, ¿no? Ahí cambiaron de parecer en sus funcionarios, dicen, uy, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejarles salir a estos israelitas y que abandonaron el trabajo? Vuelta, vamos a por ellos, ¿no? Y se arman con todos los carros, como cantamos en la alabanza, y salen, ¿no? Detrás de ellos, ¿no? El pueblo iba a ir caminando de día y de noche, por lo que ese pueblo no iba a tener tiempo para reposar las masas de pan, para estar cocinándolas, ¿sí? Por lo tanto, todas las masas con levadura se les hubiera estropeado por el camino, ¿no? Se les habría agusanado, ¿no? Así que los israelitas podrían, a través de esta fiesta, recordar primeramente una salida triunfal delante de los egipcios y de cómo el Señor, su Dios, había provisto para todos ellos en medio de ese camino, ¿no? Él había sustentado a su pueblo en medio de esos días. Pero hay un detalle que no sé si os habéis quedado con él. No solo no deberían de comer pan con levadura. ¿Qué más dice sobre la levadura? Tenían que retirarla de las casas, ¿sí? Había que sacarla por completo de las casas, la levadura. Tú dices, ¿y esto? ¿De dónde, no? Vamos a ver qué es eso de la levadura, ¿vale? A ver, ¿por qué habrá que quitarla? La levadura, la palabra, procede del verbo levantar, elevarse, ¿vale? Puede referirse, digamos que puede ser dos cosas, ¿vale? Una puede referirse directamente a unos hongos que son unicelulares, una sola célula, pero que se reproduce por división, ¿vale? Este hongo produce enzimas que son capaces de descomponer diversos cuerpos orgánicos. Lo que descomponen principalmente son los azúcares, los hidratos de carbono, ¿sí? Y los transforman en otros más sencillos, ¿vale? Deshacen. Pero también se llama levadura a una masa, a la masa que ya está constituida principalmente de esos microorganismos. Es decir, cuando ya la masa ha sido leudada, cuando ya la masa ha sido afectada por la levadura, el hecho de tomar un trozo de esa masa, a esa masa que luego se utilizaría para mezclar con la siguiente harina, para hacer el pan, a ese trozo también se le llamaba levadura. Es más, la palabra levadura en hebreo, seor,
que proviene de sha'ar, significa precisamente dejar, reservar, remanente. ¿Sí? La propia palabra tiene este significado, ¿no? De algo que tú separas, que tomas y separas, que lo dejas ahí, ¿sí? Para usarlo después, ¿sí? Porque para ellos la levadura era ese trozo de masa de pan que ya estaba fermentada, ¿sí? Y que se reservaba para esa próxima masa, ¿vale? Ese organismo unicelular se alimenta de los hidratos de carbono, se alimenta de la energía de esa otra masa donde se le introduce, ¿no? Y lo que hace es, en ese efecto, o sea, en ese proceso, lo que hace es desprender dióxido de carbono, que es un gas nocivo, que es un gas que mata. Así que cuando metemos un trozo de esa masa con ese microorganismo, le damos ahí la vuelta, ¿verdad? Al principio no pasa nada, pero con las horas tú vas viendo cómo de repente eso comienza como a hincharse, se va hinchando. No es que se está multiplicando la masa, lo que está haciendo ese microorganismo es comiendo, ¿sí? Dedicándose a comer lo que son todos los hidratos que hay dentro y lo que ha hecho ha sido llenarse de gas. Lo que tú estás viendo, lo que es el efecto de ese gas que ha afectado completamente a la masa, ¿no? Y un detalle que me parecía interesante es que el sistema de leudado, este sistema de usar este organismo para leudar, lo comenzaron a practicar los egipcios, ¿sí? Y lo usaban tanto para el pan como para la cerveza. Esto ya nos suena a todos, ¿no? La levadura de cerveza, ¿sí? Es el proceso que la cerveza también sigue. Pero era algo de pensamiento egipcio, ¿sí? Así que la levadura, sí que me gustaría aclarar que en la escritura siempre tiene una implicación negativa, ¿sí? Cuando vemos el uso de la levadura, cuando nos habla, vamos a decir, en un sentido profético, ¿sí? Está normalmente hablando de algo pecaminoso. La levadura apunta hacia la iniquidad. Por ejemplo, en las ofrendas de cereales que se presentaban al Señor, que se consumían en el altar, nunca se debía de poner nada con levadura. ¿Sí? Eso estaba completamente prohibido. Había solo una excepción en los sacrificios, y era en los sacrificios de comunión. Mirad, los sacrificios de comunión son distintos a los demás. ¿En qué sentido? En que el animal que se sacrifica luego va a ser comido en comunión, ¿sí? La parte, o sea, hay una parte que se come la persona mismo que está ofrendando y también sus familiares, quizás amigos, ¿no? Que van a participar de ese sacrificio. Solamente la persona que estaba ofreciendo el sacrificio era la que en ese caso podía comer pan leudado, ¿sí? En el altar del sacrificio nunca, el sacerdote no era el que lo iba a comer, pero sí el que estaba ofreciendo el sacrificio, probablemente como recuerdo de ese pecado que todavía está en la persona que adora, en la persona que se postra para adorar. Vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento nos da de luz, ¿vale? Con respecto a la levadura. Vamos a leer en Mateo 16. Mateo 16, voy a leer los versículos del 5 al 12.
Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? Esto va para nosotros, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Aquí nos está significando, nos está trayendo luz de cómo el Señor nos advierte, voy a decir a todos, ¿sí? Nos advierte a todos sus discípulos de no tomar para nosotros la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No me voy a meter en explicar en qué consiste cada uno de los grupos, pero ellos eran personas que servían al Señor, que se esforzaban mucho por cumplir lo que ellos pensaban que eran las normas que Dios había dado. Entonces, ¿qué es lo que estaba mal en ellos? ¿No? Si eran personas que estaban esforzándose por cumplir esas normas que ellos entendían que era lo que el problema. ¿Por qué Jesús tanta insistencia en que se cuiden de sus enseñanzas? Ambos grupos, que enseñaban, por cierto, cosas diferentes y en algunos casos opuestas, por ejemplo, la resurrección, unos creían que había, otros decían que no había resurrección, ambos estaban interpretando mal las Escrituras. No estaban siendo guiados por el autor de las Escrituras, por el Espíritu Santo. Y por tanto, acababan aferrados a interpretaciones de maestros que lo que hicieron al final fue establecer tradiciones de los hombres. Jesús les dice que les dijo a ellos, a los fariseos, en otros momentos, en otros espacios de la Biblia, dice que ellos anulaban los mandamientos, que anulaban la palabra de Dios por causa de la tradición, de reglas humanas, ¿vale? Eso lo dice en Mateo, para los que estáis apuntando, lo dice en Mateo 15, versículos 6 y 9. En definitiva, la levadura de ellos era el pervertir la palabra de Dios, introduciendo la palabra de los hombres. ¿Sí? Lo que hacían era, como hemos dicho, ¿no? Tomaban la palabra como esa masa, ¿no? Nueva, una masa nueva, y acababan metiendo interpretaciones de hombres, ¿sí? El pensamiento del hombre dentro de esa palabra. Creaban una masa y aquello convertía todo en una doctrina completamente inservible. ¿Sí? Ellos hacían las cosas según sus propios criterios, a su forma, con sus ideas, alejándose al final completamente de lo que Dios había revelado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Era una perversión de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 5. Versículos 6 al 8.
hacen mal en jactarse. ¿Cómo lo traduce Valera? Mala es la jactancia, algo así, ¿no? No es bueno vuestro orgullo. Bueno, esa es del 2020. Sí. Yo la anterior, la del 60. Muy buena vuestra jactancia. Eso, no es buena vuestra jactancia, ¿sí? ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad. Traduce aquí, ¿cómo lo dice Valera? Es en el versículo 8. Malicia y demás. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Malicia y maldad. Sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, ¿no? Como hemos mencionado, un poco de levadura introducida en una masa nueva la afecta completamente, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa, porque es un organismo vivo, se va a mover hasta que afecta a todo, no solo el punto donde la dejes, sino que se extiende, ¿verdad? Asimismo, un poco de malicia, un poco de perversidad en nuestras vidas acabará como afectando a toda nuestra vida. Un poco de esa misma levadura en una congregación, ¿qué va a hacer? Acabará pervirtiendo a toda la congregación por completo si la dejamos que fluya, ¿verdad? La levadura es símbolo de maldad y de perversidad. Y esto es precisamente lo que hacemos cuando interpretamos la vida desde nuestro propio punto de vista. Cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios revelada y lo que hacemos es la pasamos por nuestro filtro, ¿verdad? Nuestros entendimientos personales, nuestros esquemas, nuestra forma de entender la vida y ese pensamiento la afecta y la pervierte. Esa vana manera de pensar, dice la Escritura, ¿sí? Que debemos de dejar, ¿no? Dice, esa vana manera de pensar que heredamos de nuestros padres, esos principios que están grabados todavía en nuestras almas, se introducen en medio de la palabra que recibimos de Dios y le hacemos decir otra cosa. Por ejemplo, leemos que la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Una gran verdad. Dios es amor, ¿verdad? Sin embargo, podemos pervertir esta verdad, ¿sí? Yo la filtro, Dios es amor. Si yo paso esta verdad revelada por la palabra por unos esquemas de un pensamiento joven, un joven de ahora, ¿vale? Un chaval, voy a decir, de ahora, y bueno, y simplemente tan joven, puedo acabar pervirtiendo esa verdad y enseñando cosas que la palabra no dice. Por ejemplo, Dios es amor. Él no va a castigar a nadie. ¿Lo habéis oído esto? ¿Sí? Se enseña esto, ¿no? Dios, ¿cómo? Infierno. No. Dios es amor. Dios no va a castigar a nadie. Esto es una perversión, ¿sí? Esto es tomo una verdad de la palabra, le introduzco un pensamiento, digamos, del mundo, es la referencia que nos está dando el mundo, y la pervierto, ¿no? Me acordaba cuando estaba escribiendo esto de que hay incluso grupos sectarios que usan esta palabra
para llegar a hacer barbaridades, ¿sí? Dios es amor. Los hermanos nos tenemos que amar. Sectas que acaban teniendo o estimulando relaciones sexuales entre ellos. ¿Entendéis lo que es la perversión de la palabra? ¿Sí? Tomo una verdad y le meto y le filtro y hago que suene de la manera que yo quiero que suene. Enseñando cosas que son completamente opuestas a la palabra. ¿Sí? Yo sé que igual tú dices, bueno, yo esto no pienso, ¿no? Yo esto no, a este punto no llego, ¿no? Pero debemos de recordar que un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo sé que todos nosotros, yo creo que tenemos muchos sacos de levadura dentro de nosotros. Escuchamos yugo desigual. Esta palabra, el yugo desigual. Pero si Dios quiere que yo evangelice, y este es un chico tan majo, ¿no? No será que yo me tengo que quedar con él para ver a ver si se convierte, porque como Dios es amor, es tan bueno ¿no? Y Él quiere que todo el mundo sea salvo, otra reflexión, por favor, y me voy a quedar con él, ¿sí? No sé cómo interpretan el yugo desigual, quizás dicen, eso es cosa de otra época. Ahora mejor me quedo con este chico que me gusta tanto y además es tan bueno, que lo único que le falta es hacerse cristiano, ¿verdad? Y cuando esté a lo mío, lo va a hacer, ¿sí? Personas que yo he escuchado que vinieron en su día a visitar esta congregación y decían, no, tienen que seguir con el novio para ver si se convierte, ¿no? El diezmo, señores, cuando nos toca en el bolsillo. Escuchamos esa palabra y echamos a temblar. Empezamos a buscar excusas, ¿no? Nuestro pensamiento, Dios no necesita el dinero, ¿no? Pensamiento, además he escuchado que se lo queda al pastor. Esto a forma de ilustración, pero fijaros lo que nos pasó hace años. Ahí está la madre que es testigo. Nos dice esa que era un niño dentro de la congregación. En la mitad del culto dice, ¿por qué el pastor, pues Ignacio suele recoger la ofrenda, la solemos guardar para luego contarla, ¿no? Que siempre se cuentan 2 personas y se cuenta delante de personas, firman, etcétera, etcétera, hay un protocolo, ¿vale? Para la ofrenda. Pero el niño es lo que ve, ¿no? Y dice, ¿por qué José Ignacio se lleva siempre la bolsa? Y bendito de eso, está hay que tener cuidado, porque claro, el niño, ¿quién sabe lo que estás haciendo? ¿No? Que lo está llevando al despacho para contar, pero ¿quién sabe lo que estás haciendo? ¿No? Así que si, por ejemplo, eres Santi, ¿te has escuchado eso? Pues igual puedes estar condicionado, ¿no? Así que empiezo quizás a interpretar diciendo, no. El diezmo, mira, estos son cosas del Antiguo Testamento. Ahora somos libres. Que eso es, ahora que lo estoy diciendo, otra pedazo de perversión que hacemos de somos libres, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Somos libres, somos salvos por gracia, no me pongas una norma porque, ¿verdad? Yo no me someto, no me tengo que someter, porque yo ya conozco a Dios, yo le tengo a Dios en mi casa. ¿Y qué dice la palabra? No enseña la palabra de que no dejes de reunirte, como algunos tienen por costumbre. ¿Vosotros creéis que cuando Jesús está diciendo que Él sí le conocemos, por cierto, sí conocemos la verdad, que es lo que Él dice, que seremos verdaderamente libres, está queriendo decir que vayamos cada uno por nuestra cuenta y hagamos como nos dé la gana? No, señores, eso es una perversión de la enseñanza, ¿verdad? El Señor nos dice que viene a rescatar ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas esposas? Una. Unidad. Y todos unidos en ellas. Y todos unidos en ellas. Perdonar. Que acabo de escuchar que tengo que perdonar para ser perdonado. Pero si yo ya soy salvo, este versículo no tiene que ver conmigo. ¿Verdad? Si yo ya soy salvo, ¿cómo que perdonar para poder ser perdonado?
y pierdo el entendimiento de lo que Jesús está queriendo decir, de lo que el Señor está queriendo enseñar, ¿no? De que haciendo las cuentas con Dios, más te vale perdonar si quieres que Él te perdone. Ayunar. Ay, señores, interpreto que la salvación es por gracia. Y el ayuno yo creo que es una forma de querer comprar a Dios. Así que esto no puede ser bueno. Esto hay que erradicarlo. No podemos forzar la voluntad de Dios. Yo creo que con el ayuno estoy queriendo torcer el brazo del Señor. Además, Jesús no ayunaba, ya dijo, ¿no? Que cuando estaba el novio, ¿verdad? Que él era comedor y tantas cosas, ¿no? Relaciones prematrimoniales. Mira, esto es un problema con los jóvenes, ¿verdad? Cuando han llegado a conocer, han escuchado la palabra y de repente dice, claro, ¿qué es lo que te dice tu mente? ¿Qué es lo que te dice tus esquemas mentales? Lo que se enseña ahora, ¿qué se dice? Tienes que probar. ¿Cómo vas a llegar al matrimonio sin haber probado? No vaya a ser que luego no funcione. ¿No funciona qué? ¿Sí? Y nos dejamos llevar por los principios de ¿quién? De Egipto, señores. Nos dejamos llevar por los principios de Egipto. ¿Sí? Y entonces decimos, es que la fornicación es cuando estoy cambiando de chico, ¿vale? Si voy cambiando de chico, entonces es fornicación. Pero si es el mismo, no importa si no me caso. Disciplinar a los niños. Eso era en otra época. ¿Cómo va a ser que la vara y la corrección dan sabiduría? No, hombre. ¿No? Corregir a un niño, no. Amarlo es dejarle que decida, que haga lo que quiera, ¿verdad? Que él es el que tiene que escoger, porque si no le voy a crear un trauma, solemos decir, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿no? ¿Demonios? No. Eso en la época de Jesús parece ser que hubo un avivamiento de demonios, pero si no, eso es algo que yo creo que no existen. O si existen son muy poquitos, ¿verdad? Sabemos tantas cosas de la palabra y cuántas de ellas las mal interpretamos. ¿De dónde he dicho que venía la levadura? De Egipto. El Señor no quiere que nosotros arrastremos nada de Egipto en nuestras vidas. Debemos liberarnos poco a poco de toda influencia de ese sistema de pensamiento del mundo en el que hemos vivido como esclavos. Muchos de los que están aquí han conocido a Cristo, han entregado sus vidas a Cristo. ¿Con cuántos años lo has hecho? No hay muchos que han escuchado de Jesús desde pequeñitos. Y hay algunos que han escuchado y también se apartaron, ¿verdad? ¿Cuántos años hemos tenido nuestro pensamiento en Egipto? La mayoría son bastantes. Y nuestras mentes están completamente influenciadas por ese pensamiento. Un pensamiento y un reino que dijimos que era de muerte, de esclavitud. Egipto nos habla de muerte y de esclavitud. Durante todos esos años hemos estado completamente cautivos en ese sistema de gobierno del mundo, en sus principios, que son completamente contrarios a la palabra de Dios. ¿Y eso sabéis dónde ha quedado grabado? En nuestra alma. ¿Sí? Nuestra mente es eso lo que tiene grabado. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, que están en el alma, han sido ya grabados por todo eso durante mucho tiempo. Así que ahora nos toca limpiarlo. Hermanos, nos toca buscar esa levadura que hay en nuestra vida para quitarla de nuestra casa. Si analizamos el texto, podemos ver que la malicia y la perversidad de los corintios estaban unidas a la jactancia. Y es que la jactancia, ese orgullo,
suele ser el origen de toda maldad. Si pensamos en el pecado que en el principio produjo la rebelión ante Dios, ¿cuál fue? El orgullo. Sí, digamos que la primera levadura fue ese orgullo, ¿no? Satanás, ese precioso querubín de Dios, sintió el deseo de recibir honra y reconocimiento por parte de otros seres. Y cayó en rebelión. Se levantó contra Dios y fue arrojado de su presencia. Él decidió hacer las cosas bajo sus principios. ¿Qué hizo luego? Después de revelar todo el cielo y hacer contrataciones con otros ángeles para llevárselos con él, que por cierto se llevó una tercera parte en esas contrataciones que hizo, esos negocios que él hizo con los demás, no sé lo que les ofrecería, ¿verdad? Él bajó a la tierra. ¿Y con quién se encontró? Con el hombre. Ahí estaban Adán y Eva. ¿Cuántos árboles especiales había en el centro del Edén? Todos. ¿Cuál es? El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Ambos estaban en el centro, pero viene este enemigo de nuestras almas, sabiendo que nos pertenecía el mundo, y de paso se lo robo. Viene con su maravillosa idea: ¿no te dejan comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Eso es, porque vas a llegar a ser como Dios, conocedor del bien y del mal, ¿no? Y el hombre probó el mismo camino que había probado Satanás. Comenzó a decidir. ¿Qué significa ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Es cuando la persona, el hombre, decide que él tiene el camino para su propia vida. Ya no escucho a Dios. Ya no necesito a Dios para saber cómo conducirme. Ahora yo sé el bien y el mal. ¿Sí? Él comenzó a decidir a espaldas de Dios lo que era bueno y lo que era malo. Él mismo se constituyó en Dios para su propia vida. Y ese sigue siendo nuestro gran pecado. ¿Sí? Por el orgullo, hacer las cosas a nuestra manera, completamente ajenos a lo que Dios diga o piense, ¿no? Ese es nuestro gran pecado. ¿Qué Dios dice? ¿No? Vete por aquí. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por allá. Nosotros siempre tenemos mejores ideas, ¿verdad? ¿Cómo estás de levadura? ¿Cómo estás de orgullo? El orgullo está en el arrogante, aquel que piensa que es superior a todos, que lo expresa igual con sus hechos. El orgullo está en el tímido, que se retira de la gente porque no le saben valorar lo que él merece. ¿Cómo estás de orgullo? ¿Esta fiesta dura cuántos días? 7 días. ¿Por qué 7 días? Pues probablemente porque esta fiesta, a otra de las cosas que apunta, es a la consagración de los sacerdotes. Éxodo 29. Versículos, voy a leer el 30 y el 35. Anteriormente, lo que van diciendo los versículos es hacer una narración de paso a paso cómo se va a hacer la consagración de los sacerdotes, ¿vale? El versículo 30 dice: cualquiera de los sacerdotes descendiente de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo deberá llevar puestas esas vestiduras durante
7 días. Versículo 35. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad. El Señor dice en Apocalipsis 1 que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para los que estáis apuntando, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para el servicio del Todopoderoso. Pero así como ocurría en el acto de consagración de los sacerdotes, ¿sí? Y en este texto nos va diciendo cuál es el proceso. En un principio ellos tenían que ser lavados correctamente, igual que nosotros tenemos que ser lavados correctamente con la sangre de ese cordero. Si todavía no le conoces, necesitas conocer a este cordero para poder bañarte, voy a decir, con su sangre, ¿verdad? Para ser limpios delante de Dios, de forma que nuestros pecados eran perdonados y la ira de Dios ya no estaba contra nosotros, ¿no? Luego dice el texto que les visten unas vestiduras sacerdotales y asimismo nosotros lo que tenemos que hacer después de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Nos tenemos que vestir de ese lino limpio que representa la justicia que Jesús trabajó para nosotros, ¿no? Que realizó, que vivió en esta tierra, ¿no? Y nos vestimos ese manto de justicia como sacerdotes, ¿no? Después dice el texto que le impartían la unción, ¿no? Derramaban el aceite, porque nosotros igualmente necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder ser llenos de Él, para reflejar la luz al mundo, la luz de la presencia de nuestro Dios. Dependemos de su obra y su poder para poder ministrar adecuadamente, ¿no? Solo podremos hacer lo que el Señor quiere si el Señor y la unción de nuestro Dios está sobre nosotros. Pero también debemos esforzarnos, y les dice en este proceso de consagración que comerán panes sin levadura. ¿A qué apunta esto? Esto apunta, hermanos, a la limpieza espiritual que tenemos que tener para poder ser sacerdotes para nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por quitar toda la levadura de nuestras vidas, toda altivez, todo orgullo, toda hipocresía, todo deseo indebido debe de ser quitado de nosotros. Nosotros debemos de ocuparnos de buscar el pecado que es desagradable delante de Dios y que practicamos consciente o inconscientemente, pero determinar arrancarlo en nuestras vidas y luego podremos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como sacerdotes debidamente preparados, ¿no? La ausencia de la levadura en nuestras casas, nuestra vida, que muchas veces la casa apunta en sentido a la vida, simbolizan la pureza que Dios demanda a sus servidores, a sus sacerdotes. Comentamos, y lo quiero volver a decir, que Jesucristo, ¿os acordáis? Así como en su muerte cumplió proféticamente el sacrificio de Pesaj, asimismo, cuando Jesús fue sepultado al siguiente día, o sea, al anochecer, el día 15 de abril, Jesús estaba cumpliendo proféticamente la fiesta de los panes sin levadura. Isaías 53 nos dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿sí? Que Dios cargó en él, ¿sí? El pecado de todos nosotros. Así como esa levadura amarga, ¿sí? Se puso y se cargó sobre esa masa íntegra que es Jesús. Así Jesús
llevó nuestro pecado hasta morir por ti y por mí. Él fue enterrado, llevando esa levadura y destruyéndola así. Solo a través de la muerte podía despojarse, de ese pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora el Señor te pide que cumplas tu parte, que te consagres como sacerdote para tu Padre Dios, que te limpies, que nos limpiemos de toda levadura en nuestra vida que nos pueda contaminar y que nos puede llevar y nos está llevando a ser una masa amarga, que cuando nos juntamos con otros nos contaminamos. Él dice que somos masa nueva, la cual no debe contaminarse. Mirad, este año, el día 15 de abril, el mes que viene, el 15 de abril, viernes, por la tarde-noche, la noche, que es como empiezan los días para el Señor, comenzaría la fiesta de los panes sin levadura. Es el tiempo de celebrar y de comer el cordero, ¿sí? Y recordar todo este sacrificio de Jesús, todo ese amor que nunca alcanzamos a comprender, ¿verdad? Ese amor que el Señor Jesucristo mostró, ofreciéndose como ese cordero sin mancha, ¿sí? Que siendo justo llevó todas nuestras injusticias, que siendo perfecto y limpio llevó todas nuestras iniquidades. Tenemos tiempo, hermanos, tenemos tiempo para acercarnos a esa fecha. Si conoces a Jesús, tenemos tiempo. Y este es el tiempo en el que el Señor quiere que de una forma especial preparemos nuestras vidas, reflexionemos sobre nuestros propios pecados, que confesemos, que reconozcamos lo que hacemos. Sí, reconozco que tengo orgullo. Reconozco, Padre, que todavía no puedo salir de esa pornografía que me tiene atado. Reconozco, Señor, que todavía estoy luchando con la ira y no tengo forma de tomar las riendas de mi vida. Y destruyo a las personas que me aman. Reconozco tantas cosas, ¿no? Y el poder ir delante de la presencia de nuestro Dios y decir, sí, Señor, límpiame, límpiame. Quiero limpiar toda esta levadura de mi casa. Quiero quitar toda esta porquería de mi casa, toda iniquidad, toda maldad que hay en mí. No la quiero, Señor. Quiero tomar y ser una masa nueva, no contaminarme. Tomar de ese pan y recordar que tú me amaste, que tu Hijo Jesús murió para llevar esa levadura a la tumba y despojarme de ella. Si no reconoces a Jesús, de verdad, no son tiempos de estar distraídos, ¿eh? Si algo está claro es que los tiempos son malos, como Él lo ha advertido en su palabra. Así que revisa tu vida. Si no le conoces, ven y dile, Señor Jesús, mira, quizás hasta ahora no he hecho cuentas contigo, Señor, pero quiero conocerte, quiero conocer a ese Dios bueno que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo, como un cordero, y fue llevado al matadero por amor a mí, para poder liberarme de este peso, de estos pecados que yo tengo sobre mi vida y que me están amargando y que están llevando mi vida a un enorme desastre. Pídele que te cambies. Si algo está haciendo Dios es día tras día
que terminen los tiempos, extender sus brazos y esperar a que aquellos que son sus hijos, que todavía no se han encontrado con Él, se acerquen a Él y puedan abrazarnos y decirles: bienvenido, bienvenido hijo, te estaba esperando. Que demos ese paso, Señor, hermanos, que demos ese paso. Si no le conoces, yo y muchas de las personas que están aquí te podemos decir que jamás te defraudará. Si tú das un paso diciendo: Señor Jesús, lo que sé es que mi vida está cargada de ese pecado, de esa levadura que me está hinchando, pero estoy vacío. Pídele, por favor, que venga a ti. Eso al final es un asunto entre Dios y tú. No hay palabras mágicas, no te preocupes por qué decirle. Derrama tu corazón delante de Él, que lo conoce mejor que tú mismo. Y deja que el Señor te hable. Hermanos, si queremos ser esos sacerdotes agradables a nuestro Dios, comencemos ya, día tras día, a ponernos delante de su presencia. Y si puedes, de rodillas, le digas: revélame mi pecado, Señor Jesús. No quiero seguir viviendo con toda esta porquería sobre mi vida. Revélame mi pecado, por favor. Quiero limpiarme, quiero prepararme, quiero presentarme delante de tu presencia correctamente vestido, lleno de esa autoridad, por haber hecho las cosas bien y limpiado mi alma. Señor, clamamos, Dios, que tú nos prepares, Señor, que nos ayudes a prepararnos, Señor, que nos ayudes a dar ese paso, Señor, de ponernos delante de tu presencia, Señor. Ya sea por hacer las cuentas por primera vez, ya sea, Señor, para volver nuevamente, Señor, a pedirte perdón por nuestra maldad. Señor, limpia tu pueblo. Limpia tu pueblo, Señor. Nosotros declaramos, Señor, que tú nos has dicho que nos ves como reyes y sacerdotes, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a limpiarnos, a perfeccionarnos, Señor. No para comprar nada, Señor, porque sabemos que no podemos comprar la salvación, pero porque queremos caminar correctamente delante de ti, Señor. Agradecidos por tanto amor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Casa de oración te necesita, Señor. Transformanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús.